Hola, buenas tardes. Soy Irma Carbia. Voy a leer unas reflexiones acerca del miedo en la literatura como una constante que aparece siempre. Agradezco mucho a Lee Cultura de la Secretaría de Cultura del Cipolletti la oportunidad que me ha dado para compartir con ustedes estas reflexiones. Gracias. Si, como se dice siempre, la literatura es el reflejo de la vida, o como dice Keats, el poeta inglés, es el dique que contiene las aguas, que son la vida, un libro, todos los libros, retienen, como el dique al agua, esa cantidad de situaciones, sentimientos, personas o personajes, que en el fondo es lo mismo, que forman el conjunto de lo que llamamos vida, o sea, el devenir de los hombres desde que nacen hasta que mueren. Y ese devenir, en cualquier época, es una época en que el hombre tiene miedos, siempre tuvo miedos. ¿Cómo entonces hubiera sido posible pensar una literatura sin miedos? No una literatura de miedo, de terror, una literatura que asusta, que provoca angustia. No me refiero a eso. Esa literatura existe, depende también de la época y de las modas. Me refiero a una literatura donde los miedos estén presentes porque son intrínsecos al hombre. Es que el hombre es por excelencia, y diría que casi en exclusividad, el material de la literatura. ¿Con qué trabajaría un escritor si no es con hombres o mujeres, aunque sea creados por él mismo? No hay abstracciones posibles en el material a usar. No hay números, no hay signos, no hay nada en definitiva que el hombre no conozca, que no haya sido creado por él mismo en última instancia. Porque aún en la literatura de ciencia ficción, y más todavía en la maravillosa, todo se mueve, gira, reacciona al compás de hombres, mujeres y acciones que ellos, y solo ellos como tales, son capaces de realizar. Pueden ser normales, cotidianos o mágicos y disparatados. Puede haber un niño que hable con un conejo o una princesa con un hada. De acuerdo. Pero por más que todo eso no exista más que en la fantasía del escritor, lo que hacen esos personajes, hablar o jugar, o lo que fuere, es ni más ni menos lo que hacen los seres humanos. Hasta en una fábula donde no son hombres los personajes, los animales actúan como tales. No hay otra forma de transmitir cosas, por más nuevas o absurdas que parezcan, que no sea a través de los únicos patrones que conocemos a fondo, nosotros mismos, el género humano. Y claro que los podremos transformar en ratones, en duendes, en monstruos, en hadas, en lo que queramos. En marcianos, en lunáticos, en extraterrestres varios. Pero pensemos un momento, ¿cuál es el patrón que los rige? El nuestro. El que conoce el hombre, el único que puede manejar. Y después de todo esto que dijimos, ¿podría en la literatura no haber miedos si estos son parte constitutiva del ser humano? Entonces, la literatura tiene miedos. Los tiene a cada paso, a cada palabra que alguien dice, que el narrador nos cuenta. ¿Los vemos o no los vemos? Eso es cuestión del texto, del autor y del lector. Del texto, porque se puede escribir un relato de miedo, es decir, que transmita miedo por la circunstancia y situación específica que se haya decidido contar. Del autor, porque el relato podrá suceder en cualquier ámbito y tiempo, pero es él el que le pone ese velado sentimiento que sobrevuela la lectura y que nos dice que en definitiva es el hombre quien tiene miedo a eso o a lo otro o a lo que fuera.
Y por último del lector, obviamente, porque no todos sentimos el mismo miedo ni a las mismas cosas. Pero aún en la situación más liviana, si miramos con detenimiento, esta nos va a mostrar alguna de esas tres posibilidades. No hablemos de los cuentos infantiles, justamente que aunque parezcan livianos en cuanto a sus historias, son el muestrario más explícito de esto que estamos diciendo. Porque no olvidemos que el cuento infantil, que es el cuento maravilloso, tiene una función didáctica. Quiere enseñar además de entretener. Y lamentablemente, durante muchos siglos, se suponía que a través del miedo a lo malo, al mal, se lograba el ejemplo del bien por oposición. Y así se enseñaba. Entonces, el ogro era malísimo. Los chicos temblaban, porque además era feo. Después de Shark creo que ya no tanto, pero lo era. Y entonces el príncipe, el hada, o a quien le tocara salvar a la niña, a la princesa, a los hermanitos perdidos o a lo que fuere, era bueno y sacaba, alejaba el miedo y todos terminaban felices y comiendo perdices. En ese juego de opuestos, un tanto cruel, se basaba la pedagogía de ser bueno. Generalmente se traducía en obedecer a los padres, a los mayores, a las autoridades y un largo etcétera que hoy nos llevan a pensar en cosas a veces ciertamente terribles. Por suerte, los tiempos han cambiado y mucho. Y entre Freud, Jung, Lacan y otros creo que entendimos, que no es el miedo el método, pero como las brujas, que no existen, pero que las hay, las hay. Este sistema pedagógico, por llamarlo irónicamente de alguna manera, sobrevoló toda la literatura de todos los tiempos. Nosotros, por pertenecer a esta civilización occidental y cristiana, podemos empezar con la Biblia. ¿Hay algo que pueda darle más miedo al hombre que el castigo divino? Porque convengamos en que el primer Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Jehová, era bastante terrible. Y la Iglesia Católica siguió este ejemplo de mal, igual culpa, igual miedo al castigo, para, por oposición, el perdón, la recomposición de la relación con Dios, etc. Esto que digo no es en absoluto un juicio a la religión judeocristiana, ni una crítica, ni mucho menos. Es lo que se daba y es lo que los tiempos nos daban. Lo usé solo para ejemplificar cómo el miedo, por ser una característica tan humana justamente, aparece desde los primeros relatos fundacionales, incluso de las diferentes religiones. Porque si vamos al caso, Zeus y compañía, en la cosmogonía griega, se la traían también. Castigaban menos a los hombres, porque los despreciaban un poco, porque no eran dioses. Pero también recibían su castigo si no cumplían lo que ellos proponían. Pero si entre ellos era el asunto, los castigos eran terribles. ¿Quién no le temía a la cólera iracunda de Zeus? Y si era o Hermes o hasta la dulce Artemisa quienes se enojaban con alguien, mejor desaparecer del Olimpo por un tiempito. Por lo tanto, el miedo está muy presente en los relatos fundacionales griegos también. Recordemos a Odiseo, le teme a Poseidón, al Cíclope, a las Erinias, etc. Mientras que Penélope también teme que su marido no vuelva y que deba casarse con uno de esos horribles y groseros pretendientes que se comen todo lo que hay en el palacio de Ítaca. Si seguimos avanzando y a grandes pasos, a muy grandes pasos en la historia de la literatura
que es la historia del hombre, obviamente, ¿es necesario recordar el infierno de Dante? Más miedo que recorrer sus páginas no debe encontrar el hombre en ningún lado. Y podemos seguir. ¿No tiene miedo hasta de saber cuál es la verdad el pobre Segismundo? ¿Qué sienten los habitantes de Fuenteovejuna ante el corregidor? ¿Qué es sino un miedo desesperado a la pérdida de su amada y de su amor lo que lleva a Romeo a quitarse la vida? Hamlet, ¿a qué le teme? ¿A la verdad o a la fantasía que cree verdad? Y así podemos seguir con todos los personajes arquetípicos de la literatura universal. Y si salimos de estos clásicos, confieso que yo con pena, porque hay muchos miedos hermosos en Garcilaso de la Vega, en Santa Teresa de Ávila y tantos más en otras literaturas. Vamos llegando, saltando siglos, a los terribles, espantosos y crueles miedos que la literatura nos narra de lo que pasó en las dos grandes guerras universales, más la Guerra Civil Española. Y, últimamente, en la cantidad de conflictos de los Balcanes, de la Rusia postzarista, etc. Lamentablemente, tendríamos muchísimos ejemplos para dar. Aquí comienza lo que yo llamo ese miedo más moderno. Es el miedo hacia adentro del hombre. No es el miedo hacia lo de afuera, fundamentalmente. Porque ahora son los personajes los que temen profundamente por sus vidas, por las de sus seres queridos, por las pérdidas, los desencuentros, las partidas dolorosas y las definitivas. Antes era el miedo a algo que nos podían hacer como castigo si nos portábamos mal. Acá el miedo lo llevamos dentro porque es algo que nos puede llegar, diríamos vulgarmente, porque sí. Pero el miedo está. El miedo está siempre en la literatura, porque el miedo está siempre en los hombres, en su íntima constitución. Los psicólogos nos dirían que hay un miedo bueno o que el miedo originario ha sido bueno. Es el que hace que temamos el peligro o nos preparemos para afrontarlo, como el hombre primitivo cuando debía enfrentarse a una fiera o a un cataclismo. Es ese miedo casi sagrado de los niños que no le temen a nada y por el que nosotros padecemos como adultos y quedamos en vilo frente a lo que para ellos es hasta una diversión. Yo me refiero a otro miedo, ese que no sirve para salvarnos de ningún peligro, sino para hacernos sufrir poco o mucho, con o sin razón. Y si seguimos la recorrida por la literatura y los miedos que trajo aparejados o que ha reflejado, no podemos soslayar que los tiempos nos han traído más miedos y muy humanos, peores que los bíblicos o que los griegos. Mas toda la corte de literatura fantástica con monstruos incluidos como el Dr. Frankenstein o el de la Bella y la Bestia. Peores. Porque son esos miedos que sentimos al otro hombre o del otro hombre. Ya no es necesario que sea un personaje o un ser superior. Es el otro, es el que está al lado nuestro y que a lo mejor es igual a nosotros. Son los miedos modernos, actuales, los miedos del hombre al hombre. ¿Se acuerdan eso de que el hombre es el lobo del hombre? Bueno. Y son los miedos que trajo aparejada la guerra, pero también la venganza, la desigualdad,
la muerte no deseada porque hay que ser siempre joven, las partidas que tampoco deseamos porque los hijos suponemos que siempre deberían estar con nosotros, y tantos otros que no son más que situaciones creadas por otros hombres. Catástrofes desconocidas en la antigüedad y más terribles que el fuego sagrado o la destrucción de una ciudad sitiada en una guerra. Los atentados, por ejemplo. El hombre suma miedos y la literatura los refleja. Es inevitable. Entonces, en la actualidad, es impensable casi pensar una literatura donde el miedo no aparezca de alguna manera, porque más que nunca está presente en el hombre de todos los días y porque también somos mucho más conscientes, a nivel psicológico, de lo que significan, de lo que nos traen aparejados, de las consecuencias y los resabios que quedan de aquellos que fueron muy traumáticos, de los que vivimos de niños, de los que nuestra imaginación creó y no pudimos separar de la realidad tal vez nunca. Motivos seguramente no nos han faltado, aunque sean tan distintos a los de los hombres clásicos, de los hombres renacentistas, de los posguerras, de todos. Los manejamos como podemos, y cuando no, ahí está la literatura para servirnos de catarsis. Ya no son aleccionadores, como eran en un principio. Son introspectivos. Los vemos y nos vemos. Y a lo mejor podemos liberarnos de algunos, o no. O confirmar sádicamente que existen, que no los inventamos nosotros, que pueden pasar. Pero entendamos que están en la literatura no por un capricho del autor, sino porque están en la vida del hombre. Y la literatura, valga la redundancia, es la vida. No es la fantasía de alguien. Eso es solo un aditamento, un detalle que cada creador pondrá en sus personajes, en su ambientación, pero que en el fondo también salió de sí mismo o de otro como él, tan real y tan de carne y hueso que no podemos creer que sea cierto porque sabemos que es un personaje, pero en el fondo lo es. Los miedos y el hombre, la literatura y el hombre, la literatura y los miedos. El círculo se cierra. Muchas gracias.